Artigas el Caraiguazo, tercer y cuarto año. Escuela Artigas del Solar de Artigas. Docentes: Mariela Arevalo, Mariela Rodríguez. Su llegada al Paraguay. El jefe de la Revolución Oriental cruzó el Alto Paraná por Itapúa y se internó en la selva paraguaya. Iba acompañado por un grupo muy pequeño de hombres, entre los cuales estaban sus fieles compañeros, Ancina, Ledesma y Montevideo, 3 esclavos libertos que adoraban a Artigas y se negaron a abandonarlo, como así también el cacique guaraní Matías Abacú y otros indígenas. Ni siquiera Melchora Cuenca, su compañera en ese momento, lo acompañó. Según palabras del Dr. Francia, en un gesto no solo de humanidad, sino un bien honroso para la República, conceder asilo a un jefe desgraciado que se entregaba. Pasados unos meses de estar confinado en el convento de la Merced, por disposición del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, se dispone trasladar a Artigas a la villa de San Isidro, Curuguatú, en el lejano norte yerbatero. Curuguatú. Ya desde 1635, los guaraníes se establecieron en esta tupida maleza selvática, que se convirtió con el correr de los años en un pueblo de espíritu lleno de civismo, unido y hospitalario. En cada hogar, por más pobre que sea, no falta el calor de la hospitalidad ni la sal de las sinceras amistades, donde cualquier peregrino puede compartir el tereré, el mate, el cigarro y otras bebidas en son de generosidad, condición del pueblo paraguayo. Aquel cincuentón largo apareció en Curuguatú al iniciar el año 1821, llegando a una tierra y a una gente desprovista de misterio para él. Artigas en Curuguatú. En Curuguatú, Artigas construye su casa de piedra y barro, alejada del núcleo poblacional. Como era su costumbre, podemos imaginarlo fuerte trabajando la tierra, jineteando con destreza o recorriendo los ranchos junto a su perro Charrúa, siendo bienvenido entre los adultos por su sabiduría, su capacidad de oír y explicar y su fama milagrera, y siendo igualmente bienvenido entre los mitaí por sus cuentos fascinantes. Tenía una particular afinidad con los niños. Viviendo allí Artigas, Francia logra acuerdos de paz con los indígenas. El ex protector de varios pueblos libres estaba libre dentro de los límites de un pueblo. Llegó a él a través de las viejas sendas de las mulas yerbateras. El profesor Luis Benítez nos dice: Artigas no podía salir de allí, pero además no parece que él estuviera con ganas reales de romper ese estado de cosas. A Artigas le gustaba estar allí. Artigas estaba en su ambiente.
En Curuguatí estuvo 20 años cultivando la tierra y criando animales. Al igual que los guaraníes, fue muy respetuoso por la naturaleza que lo rodeaba. Fue allí donde conoció a Clara Gómez Alonso, indígena guaraní, quien fue la mujer que vivió más tiempo a su lado. Y de esta unión nació en 1827 Juan Simeón Gómez, el último hijo de Artigas. Él mismo tenía el apellido de su madre. Juan Simeón llegó a ser teniente coronel del ejército paraguayo y hombre de confianza del presidente Solano López. Vecinos paraguayos de Curuguatí, cuyos antepasados conocieron a Artigas, que el Caraí Marangatú, el don bueno o señor bueno, ayudaba en lo que podía con productos de la tierra y hasta dinero a los vecinos más humildes. También lo llamaban Caraí Guazú, gran señor, título que también le dieron a Francisco Solano López. Por otra parte, el escritor Gonzalo Abella recoge el apodo de Oberaba Caray, señor que resplandece, el que tiene un destello especial, título que los guaraníes de la zona de Curuguatí se referían a Artigas. Dentro de la lengua sagrada Erupona de los Caraibac o iniciados, se lo llamaba Oberá o Bacaray. Cuenta Abayupotí Joao, quiere decir el nombre del rayo blanco. Su esencia provenía de los Abá, Tupá y Caraí, de los guerreros y de los sabios. Finalmente el Sharman guaraní nos dice: para mí Artigas es el rayo blanco de las tinieblas. El mismo Artigas cultivaba su campo y fue el padre de los pobres de Curuguatí, entre los que distribuía la mayor parte de sus cosechas y todo su sueldo, prodigando a los enfermos cuando auxilios estaban a su alcance a través de hierbas medicinales que aprendió a utilizar de su buen vínculo y buen trato con los guaraníes. Su vínculo con ellos se remonta cuando se termina abruptamente la experiencia misionera y estos huyen hacia la banda oriental. Artigas los conoció como peones de la estancia paterna de Casupá. Los tuvo en su tropilla cuando faenaba para su primo Gadea y luego para Chatre. Años más tarde como tropa de blandengues y por último como elemento mayoritario en su ejército emancipador. Aprendió de ellos, además de su idioma pleno de significados espirituales y filosóficos, su concepto de tecoa, o sea, su sentido de organización comunitaria. Los tuvo en cuenta haciendo una revolución también para ellos, contemplando su rica cultura. A sus mujeres las llamó respetuosamente chinas y amó hondamente a algunas mujeres. Comandante Andresito, el Tecoa del prócer, fue un militar y caudillo guaraní misionero. Fue uno de los más fieles colaboradores del general José Gervasio Artigas, quien lo apadrinó y lo adoptó como hijo, permitiéndole firmar como Andrés Artigas. El entendimiento entre José Gervasio Artigas y Andrés Huecurari fue trascendental, porque implicó, más allá de cuestiones anecdóticas y coyunturales, la incorporación de los guaraníes al primer programa confederal rioplatense. Según la versión tradicional, el primer encuentro entre Andresito y Artigas se produjo en el contexto del llamado Éxodo Oriental, a fines de 1811 o comienzos de 1812. El vínculo forjado a través de largos años de convivencia, en los que Andresito completó su formación política e ideológica al lado de Artigas, explica la familiaridad del trato entre ambos
y hecho que incluso Andresito llamara padre a Artigas. Artigas en Ubrel. En 1840 muere el doctor Rodríguez de Francia y Artigas es encarcelado, pero finalmente cuando se consolida el consulado, Artigas y Ancina son liberados y ya bajo la presidencia de Carlos Antonio López, Artigas es invitado a volver a Asunción como asesor de defensa durante los 20 años previos. Artigas advertía a sus amigos paraguayos que debían prepararse para defender su soberanía, ya que más tarde o más temprano los malos europeos envolverían a los peores americanos en lo que fue finalmente resultó ser la guerra de la Triple Alianza. En 1844, una carreta va a Curubatú en busca de Artigas. Este acepta con la condición de no vivir en Asunción. Lágrimas y abrazos despiden a los dos viejos orientales al decir adiós a su hogar de 25 años. Al tercer día de su viaje, a través de un camino selvático, hace un alto en Cambacua, donde los afroorientales lo reciben en formación como en los viejos tiempos. Los niños y jóvenes contemplaban por primera vez aquel hombre leyenda, aquel anciano bajo cuya conducción espiritual y moral sus padres y abuelos habían combatido en las lejanas tierras de Uruguay y habían reconquistado su libertad. El viaje continuó hacia Manuela, donde se alojaron provisoriamente Artigas y Ancina, mientras otras manos construían una casita en Ibidaí, cerca del frondoso Ibirapitá. En esta casa, construida en la quinta de Solano López, pasó sus últimos años con una mezcla de nostalgia y felicidad, porque para cualquier anciano alejado además de su entorno natal es importante sentirse querido. Aquí fue donde lo conoció el doctor Alfred D'Hermesay, quien realizó el único retrato del natural de Artigas. Recibió también la visita de su hijo José María Artigas Villagrán, quien quería que su padre volviera a su patria, lo cual no fue aceptado por el Caraiguasu. En este lugar, al anciano oriental se lo veía pasear siempre a caballo. Visitaba diariamente al juez Alejandro García y su familia, que eran sus vecinos, y con quien iba a misa, a la Recoleta y de continuo jugaba a la pandorga. Yo tenía unos 8 o 9 años cuando él vivía en la chacra de mi abuelo. De tarde reunía a los chicos del barrio y nos enseñaba la doctrina cristiana. Recuerdo que nos repetía: hay que hacer la caridad sin mirar a quién se hace. Cuenta Héctor Blomberg, bisnieto de Carlos Antonio López, que Venancio López, hijo de don Carlos el coronel adolescente, era el más asiduo visitante de Artigas. Casi todas las mañanas llevaba 2 de sus mejores caballos para el héroe y su venerable escudero, y los acompañaba hasta el río, donde Artigas, por prescripción médica, tomaba su baño cotidiano. Las monedas de plata que llenaban los bolsillos de los dos viejos
el tabaco, las aves, los corderos, la fruta, la hierba, los dulces que nunca faltaban en la casita de Trinidad. Eran presentes de Venancio, a quien acompañaba su hermano menor, el elegante y altivo Benigno, no menos generoso. El padre de los pobres. Cuentan que un viajero lo sorprendió traduciendo la Biblia al guaraní para un grupo de pequeños indígenas que lo oían absortos. Era el libro del Éxodo del Viejo Testamento. Los niños americanos tienen que saber que se puede elegir entre el cautiverio y el desierto, comentó el viajero. Iba a misa todos los días, rezaba diariamente el rosario, daba catequesis a los niños, leía la Biblia y poseía un libro de espiritualidad cristiana que lo ayudaba en sus oraciones. Durante la semana, los lugareños gustaban de reunirse con el anciano bajo el uraputá a rezar el rosario. Cuando al caer la tarde, el toque de las campanas llegaba de la distante Asunción, don José hacía coro y el resto arrodillado en su entorno le contestaba en guaraní. Finalizada la ceremonia y luego de saludar, entraba a su rancho para acostarse muy temprano, para madrugar con el alba. Vitalidad hasta el fin. Según los relatos de la época, Artigas siempre fue una persona consultada y respetada por las autoridades asuncenas. En su entorno, en su último cumpleaños, almorzó con el presidente Carlos Antonio López y su familia, y luego montó el Morito para su paseo favorito, la orilla del río Paraguay. Lo acompañó en la cabalgata Francisco Solano, el hijo del presidente, y López Chico, hijo natural de Francisco Solano. López Chico era por entonces apenas un mitaí que llamaba abuelo a Artigas. En septiembre de 1850, ya enfermo Artigas, acostado en un catre de tijera y lonjas de cuero, poco antes de morir, deseos de recibir los últimos sacramentos, diciendo: «Quiero levantarme para recibir a su majestad», y ayudado por los presentes, se levantó y recibió la comunión. El ideario social de Artigas era inspiración cristiana y se manifiesta en muchos de sus gestos, tal como aquel de hidalguía con el jefe vencido de las piedras o en la clemencia de sus enemigos prisioneros. Cuentan que luego de ser incendiada Curuguatú por los invasores triple aliancistas, solamente era recorrida por los hijos de Ñanderú. Cipriano Martínez, quien abandonó ese pago apenas siendo un mitaí, confiesa haberla hallado sin un alma, y solo conversó con algunos indígenas y un cacique que había conocido al general Artigas, y dice que cuando se refería a él, lo hacía como parte de sus leyendas. Hablaba del Oberaba Caraí como el señor brillante, el que tiene un destello especial, el hombre que resplandece, y así se mantuvo en la tradición oral de San Isidro hasta pasada la mitad del siglo XX. La población indígena sabe conservar la buena memoria. Hasta el día de hoy, esta lucha por tener reconocido todos sus derechos como el Caraí Guazú hubiera querido. Visita a Curuguatú, los dos lugares donde Artigas permaneció más tiempo en Paraguay. Fue en Curuguatú e Ubiraú. En Curuguatú se encuentra un museo y biblioteca. En el predio donde Artigas vivió durante 25 años, en el año 2019, la directora docente auxiliares y parte de nuestra comunidad de la Escuela Artigas visitaron el mismo.
En Uviraú, que forma parte actualmente de Asunción Santísima Trinidad, se encuentra nuestra emblemática escuela y nuestro museo Caraiguazú. Canto a la semilla libirapita, elegida entre miles como elige la gloria. Fuiste madre del árbol que Artigas cobijara, en el éxito triste, en la vejez preclara, la amistad de tu sombra fue su postrer victoria. Árbol del Paraguay, qué noble ejecutoria la tuya, que el olvido de un pueblo así reparará. ¿Cómo hallaste su fronda? Esa palabra clara que al héroe lo consuela de infama transitoria. Muchos son los que olvidan llorar después a los ilustres hombres de una y otra vez fueron en sus tinieblas como un faro señero. Pero hoy arrepentidos van a ti como un ara. Tu nombre y el Artigas la historia nos separa. Noble Ibirapitá, en la gloria el primero. Humberto Sarrilli, uruguayo.